Un placer estar entre vosotros, traeros bendiciones de la parte de la iglesia de Denia, donde nosotros nos congregamos. Es un placer poder ir a distintos lugares del mundo y encontrarnos en familia. Amén. Allá donde vayamos o en casi todos los lugares que podemos viajar, podemos encontrar familia de Dios. Amén. Nosotros que hemos tenido el privilegio de viajar a muchos lugares, muchas veces por el ministerio, y es muy grato el poder congregarnos, el poder disfrutar del Señor en la presencia de muchos hermanos allá a lo largo y ancho de la tierra. Amén. Y qué bueno es poder trasladar y poder bendecir con nuestros frutos, con nuestros dones, con lo que el Señor ha puesto en nosotros, poder dárselo. Amén. Y es un privilegio el poder llevar la palabra del Señor, en este caso, primero a nosotros mismos, porque la palabra es para nosotros, y luego lo que Dios nos da, pues no lo podemos retener. No podemos ser como el mar muerto. Ya sabéis que el mar muerto recibe el agua del Jordán, pero no lo da. ¿Y qué le pasa? Pues bueno, se visita y se pasa un rato agradable allá porque se flota, pero no, dentro de él no hay vida. Sin embargo, en el mar de Galilea pasa lo contrario, recibe el agua, ¿verdad?, del Jordán, por los altos del Golán, y recibe el agua, pero luego lo manda. Y es un mar que tiene vida. ¿Eh? Nosotros tenemos que tener esa vida. Y evidentemente esa vida solo puede venir en Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Y el Señor revela cosas a nuestra vida a través, pues, de su Espíritu y de su palabra, porque es las dos formas que Él ha elegido en estos posteros tiempos, según dice su palabra. Pero el vivir una vida llena de fe, una vida llena de esperanza, una vida llena de amor, como producto ocurre esa revelación. Si nosotros no tenemos y no vivimos esa vida de fe, esa vida de esperanza y esa vida de amor, de piedad, de compasión, pues evidentemente no tendremos revelación ninguna, porque si no vivimos una vida cristiana en definitiva, ¿qué podemos pedir? Se nos puede revelar el Señor, es verdad. Incluso una persona puede venir y hablarnos del amor de Dios y en ese momento, pues como le pasó a Pablo, caerse del caballo y quedarse ciego y se reveló el Señor de esa manera. Pero debemos de intentar cada día como hijos e hijas de Dios el buscar la revelación de Dios. ¿Amén? Y la fe, la esperanza y la piedad, pues entre comillas, no son virtudes. Ya sabemos que las virtudes son una cosa y los dones son otra. ¿Lo tenemos claro esto? La virtud es algo que viene con nosotros, algo que está en nosotros y que nace en nosotros. Indudablemente que el Señor nos ha dado virtudes, ¿amén?, desde nuestro nacimiento. Unos podemos ser más listos y otros, como yo, más torpes, pero los dones son otra cosa. ¿Estamos de acuerdo en esto? Nosotros la fe la podemos vivir como una virtud. Puede ser una virtud, sí, pero una virtud añadida en Cristo Jesús. Pero lo que es un regalo de Dios. La esperanza lo mismo que es, un regalo del Señor. Y el amor indudablemente es otro don de Dios. No podemos tenerlo como virtudes teologales que algunas religiones promulgan, y mucho menos creer que viene porque nos hemos bautizado o porque vivimos una religión. No. Es Dios mismo quien nos regala eso. Y como producto de vivir en esa fe y en esa esperanza y en ese amor, es cuando llega la revelación de Dios. Amén. Juan 15:15 nos dice la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Mi Biblia viene en rojo, es decir, que son palabras del Señor. ¿Amén? Ya no llamé siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
por la ser revelado. ¿Amén? O sea, el Señor nos dice claramente que Él nos hace amigos. Y una de las características que el Señor, por la cual nos hace amigos, evidentemente es por la fe en Él. Si no tendríamos fe en Jesús, no seríamos amigos de Él. ¿Amén? Pero también otra característica que nos hace ser amigos de Dios es vivir en la esperanza de la salvación en Cristo Jesús también. También nos hace juntamente ser amigos de Él. Y evidentemente no podríamos ser amigos de Él si no experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Pero dice que cuando somos amigos de Él, Él nos revela cosas. Nos revela las cosas del Padre. Y en definitiva lo que a nosotros nos interesa como creyentes, como hijos e hijas de Dios, ¿qué es? Que Dios nos revele cosas. Él nos ha revelado en la fe la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús claramente? ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? Jesús te lo ha revelado, el Espíritu Santo te lo ha revelado. ¿Quién es para nosotros? El Mesías prometido, el Mesías salvador. Y gracias a Él podemos vivir en esa esperanza de salvación. ¿Amén? Y gracias a ello podemos vivir en el amor de Dios. Podemos vivir incluso una vida de piedad. ¿Amén? Pero el significado de la palabra revelación y de dónde proviene esa palabra revelación, yo he cogido algunos datos, no muchos porque tampoco era muy interesante venir y daros aquí algo de teología, primero porque no soy un teólogo. Sí que leo la palabra de Dios, sí que escudriño la palabra de Dios, tengo revelación de Dios, tengo revelación del Espíritu Santo, porque a Él le place, evidentemente, pero lo importante es saber el significado de la palabra revelación. Viene del hebreo gara, del griego apocalipsis y del latín revelatio. Pero lo más importante, ¿qué es la revelación, verdad? Es la manifestación de algo secreto o desconocido, y en la visión bíblica es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. No tienen nada que ver con lo que es la adivinación ni nada por el estilo. Estamos hablando que la revelación es de parte del Señor y que el Señor se puede revelar o puede revelar conforme lo que Él quiera a través de su Espíritu y a través de su palabra, como vamos a ver ahora. Vamos a leer en Hebreos 1, del versículo 1 al 3. A los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. O sea, dice claramente que el Señor se reveló, versículo 1, de muchas formas y maneras. Pero en los postreros días, es decir, en nuestros tiempos, en los tiempos a partir del Señor, desde que el Señor ascendió, se revela de dos formas. Dice aquí. Y es a través de Él mismo. Él mismo, nosotros creemos en la Trinidad. Es así, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él mismo también es el Espíritu Santo. O sea, se revela a través del Espíritu Santo, a través de la persona de Jesús, pero dice también a través de la palabra de poder. También nos tenemos que acordar claramente de que Él nos dice que Él es el pan de vida. Amén. Es la palabra en sí, es el verbo hecho carne. Por lo tanto, en estos postreros días, Él se revela a través de su Espíritu Santo y Él se revela a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Anteriormente yo he enumerado algunas, aunque hay muchas más. Yo, por ejemplo, he enumerado la naturaleza,
La providencia, la conciencia, los sueños, las visiones, los ángeles, la voz audible, los profetas y los milagros. Hay más, pero dice que en estos posteriores días, hablamos del día de hoy, el Señor se revela a través de su Espíritu y a través de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Amén. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que la revelación de Dios, si vivimos una vida de fe, de esperanza, de piedad y de amor, se va a revelar a través de su Espíritu y a través de la palabra del Señor. Vamos a cotejarlo, la revelación por la palabra, 2 de Timoteo 3, versículo 15 al 17. La epístola del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, la segunda epístola. Versículos 15 al 17. Dice así: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice claramente que la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Él, es revelada por Él. Es así, ¿no? ¿Cuántas personas que no tienen la revelación de Dios porque no viven esa vida de fe en Cristo, ni de esperanza en Cristo, ni de amor en Cristo, leen la Biblia y lo leen como un libro? Y se cansan de leerlo porque dicen, bueno, algunos no, algunos lo leen porque las aventuras que vienen son maravillosas y en otro libro no hay. Pero la revelación viene, que es curioso que hoy, yo, o tú, o otro hermano en el Señor, hermana en el Señor, en cualquier lugar del mundo, leemos el mismo versículo, y a cada uno nos está hablando una cosa. ¿Eso cómo se llama? Revelación. Dime otro libro que ocurra esto. Vamos a poner el Quijote, que es un libro, el segundo más leído en el mundo entero. Leemos la primera estrofa, que todos la sabemos, o la mayoría la sabemos, y la podemos leer en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué nos va a decir? Esa es la diferencia de la revelación de Dios. Cuando vivimos la vida de fe, de esperanza y de amor, Dios nos revela cosas. Cuando vivimos la vida de cristianos de verdad, auténticos, genuinos en el Señor nos revela. Y el Señor nos revela. Y qué curioso que el mismo versículo que hoy hemos leído, le vamos a leer mañana o pasado, de aquí a 2 meses o un año. ¿Y qué va a ocurrir? Que nos puede hablar lo mismo o no. Y eso solo ocurre en la palabra de Dios cuando es revelada por Dios. Y eso es un privilegio. Vivir esa bendición es un privilegio. Simeón y Ana, ¿qué ocurre? Vivían una vida parecida. Vivían una vida de fe en Dios. Una fe en la esperanza de que el Mesías vendría algún día. Y vivían una vida de piedad, de amor. Y la llevaban a la práctica cada día. Y eso les traía y les trajo la revelación en ese momento. ¿Por qué conocieron al Señor? De que realmente, si era un bebé, como decía el hermano Guillermo, era un bebé, no hacía nada. Allí le llevaron. Pero ¿qué ocurrió siendo un bebé? Le llevaron al templo y ¿qué ocurrió? Estáis estudiando. Obtuvieron la revelación de parte de Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador. Y no fue casualidad, porque allí había más personas, lo podían haber recibido otros. Amén. Pero no fue así. Fueron ellos, porque indudablemente vivían una vida de fe, vivían una vida de esperanza en que llegaría el Salvador. Y indudablemente vivían una vida de amor. Solo hay que, de piedad y de amor. Solo hay que ver las Escrituras, lo que pone de Simeón y lo que pone de Ana.
sirviendo en el templo, como vosotros estáis estudiando, bendiciendo al Señor, alabando al Señor en el templo. Y no solo eso, sino que ponían por práctica todo eso que habían aprendido. Servían en el templo. Servir en el templo significa acoger a las personas, significa bendecir a las personas, significa cubrir las necesidades de las personas. Seguramente que hacían muchísimas otras cosas más, pero lo importante es que ellos tuvieron la revelación de Dios de que Jesús, el niñito que iba allí, era el Mesías. Y eso les colmó de bendición. Y eso les produjo tranquilidad. Y eso, incluso Simeón le dijo, se acabó. Ya, no importa. Esto es lo que yo esperaba. Y nosotros lo hemos recibido. La revelación de Dios en la persona del Hijo, a través del Espíritu Santo, nos ha revelado de que Jesús, al que tenemos en nuestros corazones, es Dios. Y eso nos da tranquilidad como a Simeón. Amén. Pero tenemos que seguir viviendo esa vida de fe, de esperanza y de amor, de piedad por los demás y de amor por los demás también, para que Él se siga revelando a nuestras vidas. Ya no como Señor y Salvador, porque ya le hemos recibido como tal, sino que Él nos vaya guiando cada día en lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si queremos revelación de Dios, escudriñemos las Escrituras. Y el Espíritu Santo se encargará de revelarlo. ¿Ven? Esa es la forma. También por el Espíritu, como hemos dicho antes. Vamos a leerlo en 1 Corintios 2, la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Capítulo 2. Del versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Amén? O sea, dice bien claro la misma palabra de Dios, que Él mismo nos la puede revelar, se puede revelar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y como vamos a recordar lo que hemos leído antes, en los postreros días Él se revelará por Él mismo. Pero sabemos que Él ascendió. Y cuando Él ascendió a los cielos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué les dijo a los apóstoles? Se enviaron Consolador. Enviaron al Consolador, pero que es el mismo. La Trinidad. Mandará un Consolador que es el Espíritu Santo. Y Él se revelará, según lo dicen las Escrituras, a través del Espíritu Santo y a través de las mismas Escrituras. Eso es lo que dice la palabra. Ahora bien, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que hemos cogido la palabra del Señor, la hemos escudriñado y nos está diciendo una cosa? Y resulta que nosotros en el subconsciente creemos que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está hablando otra cosa. No es que las Escrituras estén mal, no es que el Espíritu Santo está hablando mal, es que algo está ocurriendo en nosotros que no está hablando lo mismo.
Entonces, ¿la palabra y el Espíritu Santo nos deben hablar lo mismo? Sí. Siempre. Y si no ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo entiendo que como cristianos, cada vez que vamos a tomar una decisión o tenemos que hacer algo importante, vamos a buscar la revelación de Dios, la visión de Dios. Y leemos las Escrituras. Y oramos al Señor para que el Espíritu nos revele cosas. Pero, como hemos dicho, hay veces que esto no puede ser. Algo está ocurriendo a nosotros. Algo estamos percibiendo mal. O bien estamos entendiendo mal la palabra de Dios. No que el Espíritu Santo no lo esté revelando mal, sino que algo está pasando que no concuadra. O viceversa. La palabra nos está hablando bien, pero el Espíritu la estamos percibiendo mal. Estamos anteponiendo el espíritu humano, estamos anteponiendo nuestros deseos, y entonces, ¿qué debemos de hacer ahí entonces? Seguir orando, seguir confiando en Dios, seguir viviendo una vida de fe, de esperanza. Y tarde o temprano, el Señor, ¿verdad?, nos va a dar la misma revelación en la palabra de Dios que en el Espíritu. La misma visión en la palabra de Dios que en el Espíritu Santo. Y esa es la vida en concordancia en las cosas del Señor. Es muy fácil tomar decisiones. Oye, esto es lo que me interesa. No, es que Dios me ha hablado. Lo hemos oído muchas veces. Nosotros mismos lo hemos dicho. Es que Dios me ha hablado. Igual no se lo hemos dicho a los demás, pero a nosotros nos hemos engañado. Dios me ha hablado. Y nos hemos dejado guiar por lo que supuestamente Dios me ha hablado, si resulta que no era lo que Dios me había hablado. ¿Y qué ha pasado, hermano? Desgracia. Situaciones adversas. Situaciones que el Señor las permite en nuestras vidas, pero al final, igual alguna de ellas las podíamos haber evitado. Y no habernos llevado tan malos tragos. Decisiones tomadas anticipadamente en cosas que no teníamos que habernos precipitado a tomar, porque la palabra de Dios en nuestras vidas no iban de acorde a lo que el Espíritu Santo nos estaba diciendo en nuestras vidas. Y hemos antepuesto lo que nosotros hemos querido. Y al final ha venido fracaso. Pero si somos sabios, somos sensatos y somos personas que tenemos fe, que tenemos esperanza, que tenemos ese amor de Dios y podemos vivir por ello una vida de piedad. Tenemos que ser también pacientes y dejar que Dios obre. Las cosas no tenemos que obtenerlas rápidamente. Lo estáis estudiando ahora. Ya eran mayorcitos, ¿verdad? Era mayorcito Simeón. Ella era mayorcita Ana. Pero ellos no descansaban. Ellos querían participar de la gran bendición de Dios, que era conocer al Mesías. Nosotros ya le hemos conocido, se llama Jesús. Él habita en nuestros corazones. Es así, ¿verdad? Por lo tanto, Él se ha sentado en el trono que se tiene que sentar, en el trono de nuestra vida. Él tiene que dirigir nuestras vidas. Él es el primero en nuestras vidas. Había una película, no sé si la conoceréis, ¿no?, de la máscara verde, que decía que él era un segundón. A mí me encanta ser un segundón. Me encanta. Pero no porque otro humano ocupe el primer lugar en mi vida. Jamás un humano ocupará un lugar privilegiado en mi vida. Puede ser una persona querida, puede ser una persona que honre, porque dice la palabra de Dios que honra, que se merece honra, pero el primer lugar en nuestra vida le debe de ocupar Cristo. Y si Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida, ¿qué somos nosotros? Y se acabó, no hay otra. Y esa es la vida que tenemos que vivir. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos regala dones, virtudes también nos ha dado, pero nos ha regalado dones, el don de la fe, el don de la esperanza y el don del amor. Vivamos una vida plena en esos dones. Y si Dios quiere dar más dones, bienvenidos sean, ¿eh? Estos tres suelen ir juntos.
Ya sabéis que hay dones que pueden ir separados y otros que pueden ir juntos. Pero bueno, eso es otro debate. Estos tres suelen ir juntos. Vivamos esa vida en el Señor. Esa vida de revelación en Cristo Jesús. Esa vida que cada día vaya caminada en el Señor. Y siendo sabios, el Señor revelará, según dice su palabra, grandes cosas y ocultas que aún no han sido reveladas. ¿A quién se las va a revelar? A sus amigos, a sus hijos, a sus hijas. Aquellos que han puesto su confianza en Él. Aquellos que no tienen prisa en hacer las cosas. Aquellos que confían que un día el Señor ya ha hecho, pero el Señor seguirá haciendo más cosas y más en sus vidas, en sus familias, en la iglesia, en esta ciudad de Beñeguá. Amén. Y así cada día. Pero siempre en la voluntad del Señor. Nunca en nuestra voluntad. Y si el Espíritu Santo nos está diciendo una cosa, la palabra del Señor tiene que decir la misma. Y si no somos tan impacientes como los humanos solemos ser, y somos pacientes en el Señor, tranquilo. Cuando el Señor no le sentimos que dice la palabra de Dios que hay que hacer, quieto parar. Quieto. Esperar a que Dios obre. Esperar a que Dios nos muestre. Esperar a que Dios diga. Y una vez que Dios dice, ¿qué hacemos el pueblo de Dios? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Nuestros ojos puestos en Él. Él está quieto, es decir, Él nos está revelando, o mi interior está desvirtuando esa revelación, porque no contrasta la palabra con el Espíritu en nuestro interior. No quiero decir que no contraste, vamos. La palabra y el Espíritu siempre van a contrastar, pero en nosotros el problema no está en ello, está siempre en nosotros. ¿Me habéis entendido, verdad? Así que, hermanos, yo os animo a vivir una vida llena de los dones del Señor, llena de la visión de Dios, llena de paciencia también con nuestros amigos que estáis estudiando y hermanos en la fe, Simeón y Ana, y podamos vivir una vida llena, plena y digna, siempre en el Señor. No podemos llevar una vida plena si Cristo no está en nosotros, y mucho menos una vida digna si Cristo no está en nosotros. Por eso una de las cosas e impaciencias que deben de albergar en nuestro corazón es ver a nuestros familiares, que algunos se están perdiendo porque no han conocido al Salvador y otros se están alejando. Y eso sí que es impaciencia. Impaciencia entre comillas. Debemos de vivir la paz de Dios. Pero eso produce, ¿verdad?, en nuestro interior un Señor, que Él nos dé la gracia. Y hay algo muy curioso. Si somos capaces de recibir esa revelación del Señor como producto de la fe, la esperanza, el amor y la piedad, será más fácil el poder llevar almas, sean familiares o no, a los pies de Jesús. Porque si algo a nosotros nos ha impactado, aparte de la palabra del Señor, aparte de la revelación de Dios, yo cuando no conocía al Señor, lo que me impactó fue ver a esas personas vivir de esta manera, vivir esa vida de fe, vivir una vida llena del Señor. Y eso fue lo que realmente hizo. Si yo lo que tengo y lo que soy no vale para nada. No vale para nada. Amén. Sin más, me gustaría orar para que el Señor pueda ayudarnos a retener lo bueno. Y como está un buen rato hablando, pues habré dicho muchas cosas que no valen para nada.
pero que el Señor, el Espíritu Santo, haga su obra. Gracias, Padre, te doy porque tú eres bueno. Tú nos has concedido el mayor privilegio que podemos tener, que es el poder